Noticias y más. Solo en Jerónimo Show en el aire desde la ciudad de Nueva York. Actividad, mucho contenido. Tenemos de todo en el programa. Hoy tenemos lo más reciente de Eric Adams, todo lo que vivimos atrás de él después de las elecciones. Y vamos a conversar con ustedes de todo esto. También, pues, del triunfo de Eric Adams, triunfa también Idanis Rodríguez. Tenemos una entrevista con él. También Carmen de la Rosa, que pues salió electa con la posición que tenía Idanis, que es la de concejal del Distrito 10. Ahí la tendremos. Tenemos también hoy un homenaje de la Sinfónica con el Banreserva. Hace su celebración de los 80 años y dedica a Johnny Ventura un segmento con Handy Ventura y la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso fue en Santiago. Tenemos, señores, Hacha y Machete, el doctor Eduardo Piñanelli, a Rami Pérez, el reverendo, y tenemos música nueva de Elvis Crespo, Alex Bueno y Gilberto Santa Rosa, también del grupo Típico Dotados. Mantenga la sintonía que hay de todo en Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, usted sí es, don. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deje eso ahí. Cibao Meat Product, tradición de calidad. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales, en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre la 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza, alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora, 809-270-6636. Hotel y Restaurante Don Gaspar. Bien, y Eric Adams salió electo ganador en esta contienda por la alcaldía de Nueva York. Ya tenemos un mayor, como dicen aquí, al alcalde, que es Eric Adams, que entrará en el mes de enero. El 1 de enero asume como alcalde, ya se juramenta. Y hay que decir que aquí en el Alto Manhattan, él cerró su campaña aquí en el Alto Manhattan. Y la verdad que son muchas las promesas y las esperanzas que se han abierto con este triunfo de Eric Adams. Nosotros vamos a conversar más adelante con el señor Idanis Rodríguez, que fue la figura que se echó al hombro en el mercado latino, como dicen, a Eric Adams. Fue el director de estrategia y publicidad y todo lo que se llama campaña aquí en la comunidad nuestra. Así que vamos a conversar con él. Estuvimos nosotros con el señor Eric Adams en Brooklyn y después fuimos a una discoteca donde él celebró ya en privado, una discoteca hermosa que yo no la conocía y que precisamente tendré que volver con unos cuantos amigos porque es un sitio, es un palacio, parece una catedral, pero es una discoteca. Se llama Zero Bond, Z-E-R-O Bond, en Bond Street, está en Bond Street. Así que Zero Bonds, ahí estuvo él, ahí estamos viendo imágenes, no permitieron cámara,
porque se trataba de una celebración privada, ¿no? Nosotros llegamos ya, él mismo nos dijo que ahí era, cuando lo vimos en Brooklyn, porque llegamos allá a la actividad de Brooklyn cuando ya estaba cerrando, saliendo la gente, y él salió y nos dijo, Zero Bonds. Y digo, Zero Bonds, Zero Bonds. Y llegamos a Zero Bonds, y ahí lo verán ustedes ya cuando se iba, porque la cámara no pudieron accesar. Así que tenemos un alcalde que ya va para la República Dominicana, estará por Puerto Rico también, y que precisamente promete ser el alcalde que favorecerá a toda nuestra gente latina y a los dominicanos. Así que bienvenido, enhorabuena, y esperamos que tengamos a Eric Adams como ese ídolo y también como ese héroe que necesitamos nosotros los latinos. Y también estuvimos en la celebración del triunfo de Carmen de la Rosa, asambleísta, que ganó la posición de Idanis, la de concejal, ya que Idanis Rodríguez no pudo continuar porque ya no le permitían más otro periodo como concejal. Sin embargo, ahí estuvimos con esta triunfadora. Muchos dominicanos ganaron escaños y nosotros vamos a conversar con Carmen de la Rosa y a compartir con ella en el ambiente que se celebró ahí. Eso fue en Mama Juana. Bien, estamos celebrando ya pues el triunfo de nuestra asambleísta, que ahora pasa a concejal. Dime, Carmen, ¿cómo te sientes esta noche con este triunfo que has tenido? Bueno, me siento agradecida con esta comunidad tan bella que me sigue dando la oportunidad de seguir mis sueños, del don de servir a esta bella comunidad. Me siento agradecida, me siento bendecida, me siento que nosotros tenemos una oportunidad en una ciudad que viene cambiando, que hoy, esta noche, le damos la bienvenida a una nueva administración. Ser parte de ese futuro me llena de alegría, me llena de esperanza y también de responsabilidad de saber que tenemos un trabajo que hacer. A partir de enero, cuando tú asumas, ¿cuál es la agenda inmediata? La primera cosa que vamos a hacer, primeramente, yo quiero que ustedes sepan que yo creo en un gobierno que es un gobierno para el pueblo. Nosotros vamos a hacer planes juntos, lo necesito a cada uno de ustedes que me ayuden a ser la mejor concejal posible. Pero lo primero es un levantamiento de cara a nuestra comunidad. La limpieza en nuestra comunidad está pésima. Necesitamos contabilidad con las agencias de la ciudad para que traigan a nuestra comunidad los servicios que nos merecemos. También la seguridad pública. Nosotros entendemos de que nosotros todos merecemos vivir en una comunidad segura, saludable. Esta pandemia ha golpeado fuertemente a nuestros envejecientes, a nuestros jóvenes, hemos perdido muchas personas, así que yo me voy a enfocar en tener una comunidad que se sienta que el gobierno está respondiendo a esa necesidad básica. Cuando camino en la calle, lo que me dicen, el sucio, los ratones, la basura, el crimen, nuestros niños y la vivienda. Esa es la agenda, esa es la agenda del pueblo. Yo noté que en estas elecciones como que hubo poca gente salió a votar. ¿A qué tú crees que se debió eso? Bueno, yo creo que las primarias fueron unas primarias que fueron fuertes. Hubo muchos ataques de ambos lados, los demócratas peleando con los demócratas, los republicanos peleando con los republicanos. Y al final vimos de que hay una ciudad que está completamente dividida. Yo creo que los ánimos de votar no están como normalmente están altos, pero nosotros tenemos una responsabilidad ahora de darle la confianza a la comunidad, que ellos sepan que vamos a cambiar esta situación. Bien, pues ya tú sabes, estaremos codo a codo para echar para adelante, ¿verdad? Con toda esta agenda que tú tienes. Gracias, y espero que antes de enero pues estemos compartiendo algunas que otras entrevistas. Bueno, y te quiero dar las gracias personalmente porque tú siempre un caballero, siempre llevándole esa noticia a nuestra comunidad. Nuestros periodistas, nuestros blogueros, nuestros productores son un tesoro y lo debemos de proteger. Y para mí eso es una responsabilidad también. Eric Adams ha dicho que va a darle apoyo fuertemente a los medios latinos y dominicanos. Es tiempo de que nuestra comunidad y los medios estén en el mapa. Y yo estoy de acuerdo con el señor alcalde Eric Adams y lo voy a apoyar en esas iniciativas. Gracias. Hay precios que han subido, es verdad, y subieron en todo el mundo.
Por eso, estamos aumentando la producción agrícola, estabilizando el precio de muchos alimentos para que no te falte comida. Recortamos gastos en todo el gobierno y seguiremos subsidiando los combustibles para que no sigan subiendo los precios. Aunque es verdad, subieron, pero menos que en muchos países. Seguiremos esforzándonos para que crezca nuestra economía. De esta crisis internacional de precios, juntos saldremos mucho más fuertes que antes. Esa también es la pura verdad. Gobierno de la República Dominicana. A&C Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxis, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en A&C Brokerage. En A&C Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Mis pacientes son tiernos, a veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Sinceramente, hacía falta un latino que viviera presente y con mi pueblo. González, muchas gracias por lo que hiciste y yo sé que the sky's the limit. Pero gracias por esta oportunidad y para adelante mi gente, mi palabra con 23 años dominicana viviera presente por ti. Gracias. Así que gracias también por permitirme a mí ser parte de este equipo y orgullosa. Hoy nosotros inventamos el hacer este thank you y tal vez faltar un grupo de personas. Antes de at least 20 people from our team, they already in Somos in Puerto Rico. So, regardless, I told them Thursday, no, I want to do it. Hemos hecho un buen trabajo. Vamos a seguir adelante. Vamos a ayudar a Eric Allen que haga un buen trabajo para que esté mejor alcalde, que va a ser el mayor y un modelo para la nación. Es un liderazgo que tiene que ser para todos. Sí, se puede. Bien, aquí estamos con el concejal del Distrito 10, que ya pues está llegando al final de su término, y Danis Rodríguez, que fue la voz para el mundo latino en los Estados Unidos o en Nueva York del próximo alcalde, Eric Adams, que acaba de ganar, alcalde electo. Estuvimos viendo todo el trabajo que hiciste y la verdad que al llegar este momento nos preocupa porque ya hemos visto en otras oportunidades que nos hemos entregado a otras figuras, como fue el caso de Bill de Blasio, y al final no vimos ese respaldo y esas promesas, muchas no fueron cumplidas para nuestra comunidad. ¿Qué te hace pensar que en esta oportunidad Eric Adams va a responderle a la comunidad como se espera y como él ha prometido? Primeramente, lo que ha demostrado Eric Adams es que es un ser humano de palabra. Primeramente, desde que nosotros comenzamos a coordinar el trabajo de latinos y caribeños con él, nos incluyó inmediatamente en el equipo de estrategia de él. Todavía actualmente seguimos siendo parte hasta el día de ayer de cara a lo que era toda la estrategia de la campaña hasta las elecciones generales, donde ganó con 67%. Se nos ha dado el respeto, no solamente a mí solamente. Es la primera vez que tú tienes un candidato a alcalde que el día antes viene a cerrar en el vecindario de nosotros y que el día anterior vino también en el acto en defensa de nuestra comunidad dominicana y latina, el evento coordinado por el congresista Espaillá, mi persona, dirigido por el doctor La Antigua, Rosita Romero y los demás oficiales electos. Entonces yo tengo toda la garantía, toda la seguridad de que hasta ahora Eric Adams lo que ha demostrado es que ha asumido nuestra agenda,
no hemos tenido que convencerlo, él ha entendido bien. Uno de sus primeros compromisos fue de que iría inmediatamente a República Dominicana. Ya es un hecho de que después de Somos, que comenzó en el día de hoy hasta el domingo, de cuando se termina la conferencia, inmediatamente va a República Dominicana a reunirse con diferentes sectores, a comenzar conversaciones. Eso en lo que tiene que ver con posibles niveles de colaboración. Conversaciones de nuevo, donde vamos a ir acompañados de tanto nuestra persona como también el congresista, como también Henry Garrido, director ejecutivo de la local DC 37, y yo creo que hay mucha expectativa en lo que tiene que ver cuáles pueden ser potenciales niveles de colaboración entre la alcaldía de Nueva York, una alcaldía que tiene el mismo presupuesto de Florida y que prácticamente tiene un presupuesto que es 3 veces más que el de nuestro país. Eso es lo que es la ciudad de Nueva York, es el centro de la economía mundial. Entonces yo creo de que para mí es muy importante que él comience de una vez a cumplir con esos compromisos, y él se ha reafirmado de que las agencias de la ciudad de Nueva York, que es la que ejecutan a diario ese presupuesto que actualmente es 97 billones de dólares, van a ser prioridad en invertir en las comunidades que más lo necesitan, para que las calles y los trenes sean seguros, para que las personas mayores no viven hostigados de aquellos que le ponen música sin respetarlos a ellos, para asegurarnos de que los parques sean limpios, sean seguros, asegurarnos de construir apartamentos asequibles, invertir en educación de calidad, en construir buenos empleos. Entonces, es donde estamos con Eric Adams. Yo creo que no es solamente importante reconocer que Eric, antes de correr, había ido varias veces a Santo Domingo en forma personal, pero también venimos juntos del 1989. También sirvió junto como senador estatal, junto con el congresista en ese momento Espaillá. Es un aliado de nosotros, conoce nuestra comunidad, no es un nuevo amigo, es un viejo amigo, y creo que él va a ser tan bueno como si él fuera un latino dirigiendo esta ciudad para ayudar a nuestra comunidad. Y Danis, hubo una abstención bastante notoria. Incluso el alcalde creo que gana con 700,000 votos para una ciudad, un estado que tiene, vamos a decir, casi 3 millones de votantes. ¿A qué crees que se debió eso? Es una de las elecciones que más han votado. Lamentablemente es una ciudad donde nuestra gente, los neoyorquinos, y en este caso tengo que decir nosotros, porque tenemos, ¿verdad?, como decimos, que barrer nuestra ropa sucia en nuestra propia casa, salgan a votar, mi gente. Nosotros tenemos 300,000 dominicanos con el derecho a votar, casi 400,000, y nada más te votan unos 75,000 o 100,000. Y la gente se nos queda en la casa y te vota cuando hay elecciones presidenciales. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a dejar de que otras personas voten por nosotros, quien vaya a ser el alcalde que va a decidir si la calle es tan limpia y tan segura? ¿Cuándo es que nosotros vamos a votar o dejar que otros decidan por nosotros quiénes son los que van a decidir el presupuesto en nuestro vecindario? Yo creo, me siento muy orgulloso que los dominicanos, y Eric Adams lo reconoce, fueron decisivos. Pero el poder de los números de nosotros, como dominicanos, como latinos, somos decisivos para poner a cualquier alcalde en esta ciudad. Pero tenemos primeramente que darle ese poder al voto. Las celebridades, los deportistas, los actores, los empresarios, todos tienen que invertir para educar a nuestra gente sobre el poder. Los padres en las iglesias, a Cristo tenemos que buscarlo en la salvación espiritual, pero también conectándolo con nuestro compromiso social. Tenemos que asegurarnos que en cada iglesia todo el mundo vote, que saque a su familiar a votar. Cuando eso ocurra, la historia se va a escribir diferente. Y Daniel, yo escuché aquí en este acto que tú acabas de celebrar, escuché que había posibilidad de que tú fueras vicealcalde. Yo dije, yo no sé cómo eso se puede producir, pero entre tus correligionarios hay ese entusiasmo de que tú tengas una posición de poder con este trabajo que ha hecho. Yo creo que donde Dios nos ponga, y en este caso Eric Adams entienda que es el mejor lugar donde yo pueda servir para que él ejecute su plan de los 104 puntos que él estableció, que cubren el área de vivienda, de empleo, de educación, de transporte, de salud. Nosotros vamos a estar en un lugar junto con él, ayudándolo a que podamos nosotros garantizar que ejecute esos planes
y nosotros haciendo nuestra parte, asegurándonos de que en la administración de la ciudad de Nueva York, el porciento que somos los latinos, que somos el 29%, también se traduzca en el liderazgo que deben haber, no solamente en City Hall, sino también en la agencia, y que eso sea un ejemplo para otras ciudades, que eso sea un ejemplo para el sector académico, que en la universidad haya diversidad también, que eso sea un ejemplo para el sector empresarial, que eso sea un ejemplo también para los sectores culturales, para la prensa anglosajona. Cuando tú pones el canal 4, el 2, el 7, el 9, el 11, es como que los latinos no existimos. Somos tan pocos que tal vez hay 1 o 2 y sabemos quiénes son. Entonces yo creo de que Eric Adams tiene un compromiso. Yo creo en él porque nos conocemos de 1989. Hasta ahora lo que ha demostrado que es un ser humano con palabras. Pero también la palabra la han tenido ustedes con su voto. Salieron a votar, lo pusieron a él como alcalde y juntos vamos a asegurarnos de ayudar a que esta ciudad cambie, se reorganice, que las calles de Washington Heights, del sur del Bronx, de los lugares pobres de Queens, Staten Island, Brooklyn, Bronx y Manhattan, sea tan segura como la de los ricos de Park Avenue y la 85, sea tan segura como West End y la 74. Cuando eso ocurra, entonces nosotros no vamos a hablar de que hay violencia en Nueva York, porque la violencia que hablan los medios de comunicación es en los lugares de los pobres, en la de los ricos no lo hay. Y Eric Adams se va a asegurar de que la seguridad sea igual para todos, que la educación de calidad sea igual para todos los niños, que las escuelas no le den chatarra de comida, que le den comida orgánica a nuestros niños. Entonces yo creo que con él vamos a ver un cambio en esta ciudad. Tú sabes que yo opté por no comer aquí, porque lo que pasa es que siempre que gana un candidato, inmediatamente, sea de República Dominicana o de aquí, lo que le dan es una comida a todo el mundo y buenas noches. Y yo dije... ¿Usted no come mondongo entonces? No comí pizza, no comí... ¿Ni mondongo? Pues yo dije, esa comida es tradicional. Cuando gana un candidato, sea aquí o en la República Dominicana, eso es una comida, muchas gracias por su trabajo y hasta entonces. No, verá, esto es diferente. En el caso de nosotros anoche estuvimos de nuevo felicitando a nuestros oficiales electos, a Carmen de la Rosa, que toma nuestro asiento, a Sean Abreu y a Christopher Marte, otro dominicano que ganó en la parte de Downtown, en la comunidad de Chinatown. Es la primera vez que desde que elegimos a Guillermo Linares en 1991, que siempre hemos dicho, tenemos un dominicano en Manhattan, ahora vamos a tener 3. Es la primera vez donde nosotros en el Bronx teníamos a Cabrera, dominicano y puertorriqueño, muy orgulloso, yo estaba trabajando con mi hermano puertorriqueño y todos los latinos, pero ahora vamos a tener 2 concejales que son completamente dominicanos. Es la primera vez que tenemos nuestro asambleísta, Yudelka Tapia, Amanda Séptimo, y yo creo de nuevo de que además del congresista Espaillá, juntos nosotros vamos a seguir trabajando para que en esta ciudad se nos respete como nosotros somos. El dominicano y el latino es trabajador y nunca se nos ha dado el respeto y la dignidad. Con Eric Adams vamos a ver el cambio. ¿Ya ustedes se comunicaron por teléfono después del triunfo? ¿Han hablado algo? ¿De qué se ha tratado? ¿Se ha seguido la comunicación? Nosotros somos parte del equipo de estrategia de Eric Adams. Ahora nos estamos concentrando en el viaje, donde nosotros somos parte de la coordinación en Puerto Rico. Una de las recepciones que tenemos en Puerto Rico la estoy coordinando yo, junto con la concejal Lori Combo, en un centro cultural con las uniones, con Henry Garrido. De ahí vamos a llevarlo a varias recepciones, varias reuniones, y de ahí vamos a República Dominicana. Bueno, éxito y ya estaremos en comunicación. Esperamos que usted sea ese puente que necesita la comunidad para avanzar en todos los órdenes. Gracias, y así lo haremos. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana, Manny Cruz. El nominado 5 veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder. Sábado 29 de enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office del Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella.
165 Howard Store, la ferretería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicholas Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Saludos, yo soy la doctora Yolanda Méndez, de la Farmacia San Jesús, sirviendo a la comunidad hispana de todo el estado de Nueva York por más de 25 años. Venga y visítenos, estamos localizados en la 4180 de Broadway en la esquina 177, para servirles con las mejores atenciones y mejores precios de la comunidad. Aceptamos todo tipo de seguros y el programa de WIC. El número de teléfono es 212-923-5733. La Farmacia San Jesús, el amigo de su salud. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Parece prudente, no me sacó, no me pidas que prefiero ser, peleamos, pero no, ese amor que salía cada instante de tu. Si te parece prudente, no me sacó, no me pidas prefiero ser, peleamos, pero no, ese amor que salía cada instante. Los dominicanos amamos esta tierra, donde el sol sale para todos y nos bendice día a día. Vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores, donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro. Somos hombres y mujeres que vamos pa'lante. Somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días. Hoy, juntos iniciamos una nueva era, llena de oportunidades y desarrollo, en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia. Una historia que la contaremos todos. Una historia que nadie la detiene. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. 165 Howard Store, la ferretería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicholas Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo.
estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bien, y aquí tenemos, damas y caballeros, al ingeniero Rafael Pacián, comentarista y una figura que ha estado siempre al tanto del acontecer político y social aquí en la ciudad de Nueva York e internacionalmente. Recibamos, pues. Usted quiso decir una figura emblemática. Pintoresca. No, emblemática. No, porque emblemática es el palomo el que anda por ahí. ¿Cómo se llama? La paloma. La paloma, ese es emblemático, no, es pintoresco. Pintoresco. Pero usted es emblemático y alegórico. Vamos a decir una figura que representa los mejores intereses de los dominicanos aquí en la diáspora. Algo fundamental. Yo a usted lo nombro ahora mismo como el hombre del año. El hombre del año. Hay gente que se están nombrando ellos de que todos los periodistas están diciendo que yo tengo que ser el hombre del año. No diga hay gente y menciona el nombre. Usted se está refiriendo a Yomare Polanco. Yomare Polanco, él se está diciendo que él es el hombre del año. Bueno, pero él puede decir que es lo que quiere. Pero él dice que no, que todos los periodistas lo están aclamando a él como el hombre del año. Pero el hombre del año, ¿de dónde? ¿Y de qué? Digo yo, ¿no? Defendiendo a la diáspora. A la diáspora. Esa palabra diáspora a mí no me gusta. ¿No le gusta? Viene como diablo, diáspora. Como que se fueron y no regresan. Yo considero que hombre del año o mujer del año es aquella persona que ha trabajado por los mejores intereses de los dominicanos aquí. ¿Y quién más? Los mejores intereses. ¿Usted lo que quiere que usted le cree que le están quitando el título de hombre? No, a mí no, yo se lo doy a usted. Es más, yo ahora mismo nombro a Carbucia. El hombre del año. Año sin N. Carbucia. Sin ñ. Sí, Carbucia, el hombre del año. O a Nazario. Nazario es de Santo Domingo. Nazario. Sí, tú sabes que a mí me llamaron. No me llamaron después que se acabó. A mí me llamó una señora, ¿cómo se llama ella? Me llamó para decirme. Aldoey, el hombre del año. Oye, para decirme que vio a Nazario en muy malas condiciones. Digo, Nazario, que lo vio lavando carro. Dijo, lavando carro, no, sería el carro de él. El carro de él. Porque Nazario ni va a hacer eso, ni está en condiciones de hacer eso. Y Dani, el hombre. Y yo llamé, oye, y dice ella que había que hacer una coleta a Nazario. Yo dije, pero Nazario, yo sé que Nazario está bien. Nazario está bien. Entonces llamo yo a Nazario y Nazario me contesta allá desde Santo Domingo. Y me dice, digo, maestro, mire que me dijo a mí, me llama apellido Báez ella. Me dijo a mí Cecilia Báez. Oh, Cecilia, la esposa. Sí, que usted, no, pero esa no es aquella Cecilia, la rubia no. Otra Cecilia. La del PLD, no Cecilia. Exacto. Cecilia, la del PLD. Esa misma. Esa misma. Que me llamó para decirme. No tienen trabajo la gente del PLD. Me llamó para decirme que usted estaba lavando carro. Yo le dije que a lo mejor era su carro. Dice, y me dijo ella que quería ver si se hacía una colecta, pero usted dice Nazario, dije, me parece tremenda idea. Yo nombraría... Ese Nazario es un cómico que me parece una idea muy fantástica, maestro. Póngase en eso. Yo nombraría a Neida, la mujer del año. Sí. Porque no es nada más el hombre del año, la mujer del año. Neida, el perro del año. Lice Montolino. ¿Quién es el perro del año? Lice Montolino y menciona ese... Que en paz descanse la mamá de Lice. Andy Salas. Hay un lío. ¿Dónde está Andy Salas? Hay bobo. Hay un bobo ahí. ¿Dónde está Andy Salas? Andy Salas no ha podido hacer la juramentación porque Lisette ha tenido que irse para Santo Domingo de emergencia. Y entonces, el sello. El sello, los cheques, la chequera y los patrocinadores no dan cheque a nombre de nadie, sino a nombre de la empresa, tú ves. Hay un problema con eso. ¿Y el apartamento? Ha sido malo para él. ¿Quién es que tiene el apartamento? ¿Cuál apartamento? ¿Dónde hay un apartamento aquí? ¿A dónde? Aquí hay un apartamento y una jipeta para la gente de Agroarte. No, es allá. No, allá lo que es oficina y jipeta. ¿Y aquí creo que hay? Aquí te tiene que coger un token. Ya no hay token, ¿no? Mire, ingeniero, yendo a un tema más serio, pues acabamos de recibir esa noticia, ¿no? Del fallecimiento de Reinaldo Pared, que todo indica que fuese suicidio, ¿no? Es una pena
que una figura, una persona que haya tenido, igual que cualquier, ¿cómo decirle? Es difícil hablar de un tema tan serio como es el suicidio. Es un tema el cual abarca a una gran cantidad de familias, de individuos, de situaciones que pasan por esta pena. Y el suicidio es un problema porque el suicidio deja un ejemplo entre la familia. Aquí en o sea, deja una gente que deja hay quienes siguen en la misma familia eso. No necesariamente, mira, pero hay una tendencia. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, aquí cada hora se suicida un veterano del Army, de las guerras. De las guerras. Cada hora significa eso. 24 personas al día. 24 personas al día multiplicado por 365 son cerca de 55,000 personas al año que se suicidan aquí. La hija mía, Karina, escribió una canción, 2 canciones, dedicadas. Una fue dedicada al suicidio de Shakira Stewart. Sí, que fue como manager de ella, ¿no? Disquero. Shakira Stewart fue el presidente de Def Jam, la compañía disquera que la firmó a ella y que la trabajó a ella desde lo que tenía 14 años. Y que tiene también otros artistas, ¿no? Como... No, bueno, Jay-Z, Rihanna, Neo, todos ellos. Además de eso, se suicidó el abogado de Karina, Peter López, que fue el abogado de Shakira, abogado de Michael Jackson, abogado de Juan Luis Guerra, es abogado de Karina, también se suicidó. Entonces ella escribió esa canción y escribió una canción también dedicada a la muerte de Michael Jackson. Pocos artistas hacen eso. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad que afecta a cualquier individuo, independientemente de su estado social, de su estado económico, independientemente de su nivel intelectual, independientemente de la posición en la cual usted se encuentra en ese momento en su vida. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando nos encontramos en presencia de un conocido, de una familia, de una amistad que se siente triste, no lo ataquemos, oye, pero mira pero ¿qué es lo tuyo? No, vamos a acercarnos a esa persona, vamos a ofrecerle una mano amiga, vamos a guiarlo, a traerlo, probablemente a llevarlo a disiparlo, tal vez, ¿no? Tal vez. Y también a ayudarlo a que busque una ayuda, profesional, a que busque a un psicólogo, a que busque no solamente a psicólogos, sino también a personas que vayan a aconsejarlo, a consejeros y también a psiquiatras, y que lo ayuden a tratar de entender que la realidad y que la respuesta no está en eso. Mire, la respuesta está en... Es muy lamentable porque Reinaldo, ¿verdad? Una persona tan alegre, tan inteligente. Le encantaba el baile, le encantaba la música, era un bailarín. El Canario me habló de él. Una familia bella. El Canario me dijo su esposa Ingrid Mendoza, bailaban muy bonito. A mí me gustaba mucho ver a Reinaldo disfrutar de la vida. Tú sabes que el Canario me dijo que él habló una vez con Reinaldo y que se sorprendió de los conocimientos musicales y deportivos. No, sobre todo el Canario, que es artista. Sí, claro. Dice que le hablaba de figuras de la música de Cuba y de República Dominicana y de Latinoamérica entera, que era sorprendente. Él era de San Carlos, una familia muy destacada en la política, una familia muy destacada en la política principalmente. Bueno, nosotros enviamos nuestras condolencias tanto a Carlito Pared como a Sigfrido Pared y a toda la familia Pared Pérez. Toda la familia Pared Pérez y a toda la familia del Partido de la Liberación Dominicana, del cual él fue el secretario general durante más de 20 años. Y fue el presidente del Senado también, en 3 ocasiones. Regresamos después de estos mensajes. Esto es H y Machete en Jerónimo Show.
Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza. Alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y Wi-Fi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora, 809-270-6636. Hotel y Restaurante Don Gaspar. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales, en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿A dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, usted sí es, don. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deje eso ahí. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Mire lo que traje yo de Santo Domingo. Pero eso fue la semana pasada. ¿Qué pasó que no lo usamos? No lo Se usamos. me pasó. Se lo pasó, pero mírelo aquí. Ya lo otro. Para el 27 de febrero. Diablo. En San Carlos. ¿Qué No, le San pasó? Carlos, San Carlos no. En Los Mameyes. ¿Tú ibas para Los Mameyes, para allá? No. Ah, tú. No, pero tú ibas para Doñana y por esos lados por ahí. A Doñana. No, por ahí sí. Y Najayo. Por ahí la rola. Yo nunca me gustó matar pajaritos. Yo le tiraba la fruta, paquete. Yo le tiraba al mango, a la cosita que estaba aquí arriba. Pero siempre le daba el mango. Al cojollito. Al cojollo no le daba. O sea, este es el mango aquí, ¿verdad que sí? Entonces yo le tiraba esto aquí, pero siempre le daba el mango aquí. Coño, lo jodía el mango. Mire, antes de que te fuñe el mango, mire, ganó Eric Adams. Ganó. Y ganaron los latinos. Con un 75% de abstención. Con un 75% de abstención, pero él ganó con un 67%. Con y con un 29% del otro lado. No se esperaba que eso iba a ser así. Que Curtis Lew... Pero Curtis Lew no sacó nada, 29%. ¿Y eso qué? Pero eso es 29%. Pero señores, con el 78% de los que tienen computado, Adams obtuvo 676.480.000 votos para un 67%, mientras su componente obtuvo 293.000 votos. Va para Santo Domingo, Eric Adams. ¿Y qué va a hacerle allá? Oye, déjeme decirle que estuvimos con Eric Adams. Oye. Nosotros, hay cosas que Dios te la pone en la mano. Mire, nosotros llegamos a la actividad de Eric Adams, pero estábamos en una actividad con Carmen de la Rosa, el camarógrafo y yo. Estábamos en la actividad de Carmen de la Rosa, en la celebración. ¿Y qué ganó Carmen de la Rosa ahora? Concejal. Pero ella estaba como asambleísta. Pues ganó ahora como concejal. ¿Y por qué de allá bajó para acá? Del Estado bajó para acá. Porque el concejal es más poder. ¿Qué pasa? ¿Y por qué más poder? Pero maneja recursos. El Estado y la Pero ciudad. los concejales manejan recursos, mi hermano. Ahí hay otra cosa. Oye, me dejo contar. Continúe. Déjame terminar. Entonces, cogemos para Brooklyn. Entonces ya se acababa el acto de Brooklyn llegando a nosotros. Pero por donde nosotros andábamos, estábamos a una cuadra del evento. En el downtown Brooklyn, que eso es solitario a las 10 de la noche, a las 7 de la noche, porque por ahí lo que hay son cárceles y cortes. Pero eso es bonito por ahí. En el downtown, sí, pero que le digo el que... El downtown de Manhattan será. Pero no me entretenga el tema, por Dios. Mire, entonces, cuando llega y me encuentro con... Nos encontramos en el parque con Eric Adams solo, con 2 personas. No estaba solo. Pero estaba prácticamente solo. Iba en camisas manga larga, blanca, sin saco y sin coat, con ese frito. Y ahí lo vemos y me dice él a mí, tengo que ir ahora para City of Bonds.
Zero Bond, me repite el Zero Bonds. Yo, Zero Bonds, yo no sé dónde haga eso. Y yo puse el GPS, ese GPS mío estaba más malo porque no estaba hablando. Entonces yo manejando no puedo estar mirándolo, ¿entiendes? Entonces, al final, como a la hora, encontramos el sitio, oye, una cosa que la distancia era como 26 minutos. Zero Bonds es una discoteca, hermano, pero mire, a eso es lo que se llama caché. Parece una catedral. Y ahí nada más todas eran, usted ve esas jipetas negras grandes, habían como 20 esperando gente ahí. Eso es de millonario ahí, de gente de caché. Ya, a ese fue el que elegimos. Espérese. No, porque eso fue una... Un millonario. No, una celebración. Representando a los afroamericanos, a los pobres. No. Ustedes se ponen... los republicanos aquí pierden... Eric es un... ¿Sabe por qué es un enigma? Eric Adams es un enigma... Oiga, es un enigma. Ahora va a buscar él está hablando de la macana, de la policía, de la sutileza del político. Hable usted de su propio criterio, no busque Google. Mire, déjeme terminar el tema. Ay, Dios mío. No me interrumpa, mire, fuimos a esa discoteca. Ah, ok. Y ahí, pues, no permitieron cámara, pero la pasamos de maravilla. Usted tiene que ir a Zero Bonds. No, yo no ¿Saben de qué da Zero Bonds? Usted dice que conoce a Nueva York. Ahí en Downtown. No, pero yo lo dije ahorita, fuera de cámara. Mire, Zero Bond está en Bond Street. Ah, por allá, por donde está... Soho. Soho, por ahí. Rafi Mercado tiene una oficina por ahí. Mire. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene la ciudad de Nueva York? 9 millones de habitantes. De ellos, 1.3 millones votó y unos 700,000 votaron por Adams. Algo está absoluta, como dijo mi amigo JC Malone, meridianamente claro, no habrá un gobierno de las mayorías. No hay un gobierno de las mayorías. Pero ganó. En estas elecciones participó el 21% de los votantes registrados, una reducción de un 4% comparado con el 2017, cuando votó un 25%. Y Dani Rodríguez está ahí, lo van a nombrar. Hay Danis que estaba asesorándolo a él, al igual que Jerez. Que lo nombre usted. A mí no me interesa que me nombren. Usted no lo van a nombrar porque usted no es parte ¿A quién va a nombrar Dani ahí? A su equipo. A los hermanos. ¿Cuál hermano? A los hermanos, ¿a que ustedes no lo nombran ahí? Porque yo no trabajé esa campaña. Claro que no, claro que sí. No, mire. Pero usted constantemente estaba hablando de Eric Adams. Y yo peleando aquí con usted. Personal que me simpatiza. Mire, tengo su celular. ¿Quiere ver el celular de Eric Adams? ¿Por qué le simpatiza a usted? Porque es amigo mío. Por eso me simpatiza. Me va a simpatizar Slua, que Slua no lo conoce nadie ni usted lo conoce a él. No, a Slua lo conocen millones de norteamericanos. Un boyecao que ha estado aquí corriendo con una boinita roja. Le doy a Eric Adams un año para que la gente esté pidiendo un nuevo alcalde. Déjeme hablar de nuevo. Como está pasando con Di Blasio. Mire, y debo decir que los candidatos dominicanos, que lo haga bien. Que los candidatos dominicanos arrasaron. ¿Cuáles? Mire, ganó Carmen de la Rosa. Antonio Reynoso. ¿De dónde? Ese ganó. ¿Dónde ganó? Con... ¿Dónde ganó? 217,729 votos. ¿Dónde? Ganó en Brooklyn. ¿Cómo qué? El presidente del condado. ¿Él es presidente del condado? Sí. Felicidades para él. ¿Lo entiende? Mire. Reynoso de Canca la Piedra. Entonces, allá. Mire. Los Reynosos son de Canca la Vaina, allá en ¿Dónde Canca? Chao Abreu. ¿Cómo? Chao Abreu. ¿Dónde es eso? Ese ganó concejal por el Distrito 7 del Alto Manhattan con 18,250 votos, un 89% de los votos. Su tío, su primo, su familia. Chao, es famoso. Estos muchachos jóvenes, mire. También el Distrito 10, Carmen de la Rosa, como ya usted sabe. Pero ella era asambleísta. En el Distrito 14 ganó otra dominicana, se llama Pierina Sánchez. ¿No la conoce usted? A Pierina Sánchez. Pierina, me suena lo de pie. Eso. Ganó con 6,972 votos. 6,000 votos, pero un 89%. Es una escuela, hay 6,000 estudiantes. ¿Qué pasa, man? Es verdad. Mira, en el Distrito 15, en el Distrito 15 del Condado del Bronx ganó otro dominicano que se llama Oswald Félix. Oswald Félix. ¿Dónde? ¿En el distrito qué? En el Distrito 15. ¿Dónde queda? ¿En el Bronx? En el Bronx. Y en el Distrito 18, Amanda Farías
¿Dónde queda el distrito 18? O allá en Manhattan, en el downtown. Ganó Amanda Farías. Sí. Así que Eric Adams y todo. Entonces, Curtis Sliwa, de 67 años. Curtis Sliwa. Curtis Sliwa. Que yo no lo conozco desde un punto de vista personal, sino que un pintoresco personaje, fundador de la patrulla urbana Los Ángeles Guardianes. Exactamente. Y amante de los gatos. Rescató los gatos, rescató los animales que estaban perdidos. Pero ese es su... ¿Qué yo le puedo decir a usted? Vamos a esperar lo que haga Eric Adams. Es el segundo afrodescendiente que gana la alcaldía de Nueva York. ¿Usted se acuerda de lo que hizo Dinkins? Sí. Tuvo que venir Giuliani a limpiar esta ciudad. Mire, yo le voy a dar un año y medio. Yo quiero que lo haga bien, porque nosotros esperamos. Ustedes no habían asumido el cargo y ya está azarando. No azarando, diciendo la realidad. Viene con el mismo equipo de gente. Pero ¿qué hizo Idanis, señores? ¿Qué hizo Idanis aquí en el Alto Manhattan? Bueno, ¿qué hizo? Si usted quiere, yo le traigo a usted, mire. Tráigame Idanis, siéntemelo aquí. No, el libro de todo lo que le ha hecho. Pero tráigamelo aquí. Pero él hizo un libro. Pero siéntemelo aquí. ¿Pero para qué? Para que debatamos. ¿Lo que quiere saber lo que él hizo? Yo quiero debatir con Idanis. Sí, pues ellos vayan a debatir allá. Yo quiero que Idanis y yo nos sentamos vaya a ser un debatido con un sándwich y vemos completo. ¿Cuánto ganaba Idanis como profesor y con cuánto salió él después de ahí de sus actividades como político? Pero tiene más de 20 años. ¿Pero qué? Yo tengo 33 años como profesor. Pero usted no es político. Pero, el político, ¿usted cree que es político? El político está para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y Dani no puede salir como millonario ahí, señores. ¿Y quién dijo que millonario? Vamos a investigarlo. Pero ven acá, usted vamos a investigarlo. Usted viene aquí a dar palo ciegas. Vamos a investigarlo a él y a los otros políticos. Mire. Vamos a seguir con los temas, porque usted me coge un tema y un tema no puede durar 10 minutos aquí. Usted lo sabe. El tema debe de durar 24 horas. No. Debemos hacer un live en Facebook. Mire, vamos a hablar del gobierno de Haití que endureció, el gobierno dominicano endureció las medidas contra Haití. Sí, porque hay unas gangas ahora mismo. ¿Cómo se le dice ganga en español? Bueno, a la ganga se le dice gang en inglés. No, pero en español. Porque ganga en español. ¿Son los boricos que le dicen gangas? No, la palabra ganga está en el diccionario. Mire, el líder principal de la banda armada de Haití, que se llama, oye, tienen su nombre y todo, claro, ¿se saben quiénes son? Sí. Se llama Jimmy Cherifier, alias Barbacú. La Fontaine. Dice que él quiere que renuncie el primer ministro de Haití por las declaraciones que ha dado en contra de, tú sabes, el primer ministro Ariel Henry. Ajá. Él quiere que renuncie, si no dice que lo van ellos a sacar o tal vez a eliminarlo. Yo relativamente estoy de acuerdo con la posición de esas bandas armadas. Bandas, se dice banda. Gangas se dice banda. Ya dije, son bandas. Bandas y gangas. Pero lo que yo dije anteriormente, la semana pasada, con respecto a los pueblos latinoamericanos que deben sublevarse, y ellos sublevarse en contra... ¿De quién? De la burguesía. De la burguesía. Haitiana. No es solamente haitiana, de la burguesía de esos países que han llevado a estos pueblos a la pobreza, han llevado a estos pueblos a la falta de todo tipo. Su teoría me alarga. No. Entonces, están haciendo lo que están haciendo esas bandas, a lo mejor posiblemente se conviertan estos líderes en líderes políticos. Y no solamente en políticos, en políticos como lo que nosotros tenemos, no, sino en grandes líderes que busquen lo mejor para su pueblo. Ojalá que sea así. Voy a hacer un negocio con usted. Ojalá que sea así. Le voy a rentar media hora de Jerónimo Show para que usted hable todo lo que quiere en media hora. No, yo me voy para Facebook. Ahora se llama Meta Universe. El día 18 de noviembre son los premios Grammy Latinos. ¿Sabía usted? Sí, pero... excuse me. Otro pero. Mire, felicidades. Entonces ahí a Rubén Blades le dedican. Ese se lo merece. A Rubén Blades le dedican. Se lo merece. Es la persona del año. Esa es la persona del año.
Yomare Polanco. No, Rubén Blades le cogió. Oye, excuse me, Yomare Polanco, tú vas a ser la persona de tu casa. Mira, déjate esa vaina. Rubén Blades, el cantante, pues será... Cantante, escritor, compositor, actor, músico y abogado. Y activista. Exacto. Mire, el artista... Se merece todo el respeto de nosotros. El artista como persona del año en los Grammy de este año, valga la abundancia, será pues el querido... ¿Y qué pasó con Pero mire, J Balvin? J Balvin, ¿qué fue lo que pasó con él? Él pidió excusas. Sí, después de lo que dijo. Después de lo que dijo. Y de la canción que hizo también. Sí, con no, pero ya él sabe que no. Mire, han recibido esa premiación de la estrella. Se lo merece. La persona del año lo recibió ya, oiga, Juanes, en el 19. Este tiene que tenerlo pero antes que Juanes. Terminar, por Dios. Antes que Juanes. Pero se lo van a dar. Entonces, también persona del año fue... la recibió Maná. Eso fue en Maná el 18. O Fair. ¿Cuál de ellos? Maná. Fair. Maná. Alejandro Sanz en el año 17. Marc Anthony en el 16. El persona del año Roberto Carlos en el 15. En el 14 Joan Manuel Serrat. En el 2013 Miguel Bosé. En el 2012 reconocieron a Caetano Veloso. Y Sabina. Yo lo admiro mucho a Caetano. Sabina, no te por ahí. Espérese. En el 2011 lo recibió Shakira. En el 2010 lo recibió Plácido Domingo. Después en el 9, Juan Gabriel. En el año 2008 lo recibió persona del año Gloria Estefan. En el 2007, Juan Luis Guerra. En el 2006, Ricky Martin. En el 2005, José José. En el 2004, Carlos Santana. En el 2003, Gilberto Gil. En el 2002, Vicente Fernández. ¡Recojan! En el 2001, Julio Iglesias. ¡Recojan! En el 2000 lo recibió Emilio Estefan, que fue el primero en recibirlo. ¿Cómo que se llama aquel que dice ¡recojan! Bueno, de todas maneras, yo creo que Rubén Blades se la mereció primero que todos los que están ahí. Bueno, eso es importante. Mire, van a actuar en el Grammy Cristina Aguilera. Se lo merece. Van a cantar ahí. Van a actuar, continúe. Nicky Nicole. ¿Quién es? Y Nati Peluso y Becky G. Nati Peluso esa de... Ok, está bien. Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselín Sánchez. Ah, es que eso lo están promoviendo. Serán los que Roselín Sánchez. Que conducirán. O conducirán. Los animadores, presentadores de los Grammy. Roberto Jerónimo, yo lo presento. Entonces, eso está. También va a actuar. ¿Quién más va a actuar? Creo que va a actuar. Y todos los reggaetoneros van a estar recibiendo premios. Lamentablemente los demboceros no van a recibir premios. Ya el Alfa recibió su premio porque llenó el Madison. Y también allá en Florida también. Llenó Florida también. Sí, felicidades para estos dominicanos que están haciendo lo que tienen que hacer. Ese ellos. fue el que compuso La Mamá de la Mamá. La Mamá de la Mamá. Eso no significa que yo estoy apoyándolo a él, que yo creo que su arte es el que yo represento, pero él tiene todo el derecho a representar su propio arte y a representar a la gente. Pero él representa mi arte. Él no representa mi arte. Fuerte. Machete. Para ti. Nuestro propósito es estar cerca de ti, escuchando tus preocupaciones, viendo tus necesidades, estar cerca de ti para dar soluciones. Estamos con la gente, llevando acondicionamiento de caminos vecinales, control de vegetación, pintura de puentes, bacheo y pavimentación de calles y avenidas, señalización vial, desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico.
15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. Te beso, todo un océano me corre por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín. Si me podas y me abonas soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando te beso, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando me besas, te abres y cierras como ala de mariposa, y bautiza tu saliva mi ilusión, y me muerdes hasta el fondo la razón, y un gemido se desnuda y sale de mi voz. Le sigo los pasos y me roba el corazón. Cuando te beso, se prenden todas las estrellas en la aurora. Solo contigo abro mis alas y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo, oh, no duele nada y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan, es un motivo para darte hasta el alma. Oh, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido, y no hay espacios vacíos, oh, entre tu cuerpo y el mío. Todo es conocido.
Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado Natura. Su tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo nos quiso dar y se suele disfrutar, porque allí siempre es verano y al orar como cristiano, yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. Pueblo trabajador es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, si no lesionan su honor. Es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano con amistad y honradez. Y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Árboles hay por doquiera, con sus frutas más sabrosas, y en mi tierra prodigiosa los cocos y las palmeras que forman largas hileras refrescan al aldeano, y la loma como el llanto la convicción me la da. Si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Saludos, yo soy la doctora Yolanda Méndez, de la Farmacia San Jesús, sirviendo a la comunidad hispana de todo el estado de Nueva York por más de 25 años. Venga y visítenos, estamos localizados en la 4180 de Broadway en la esquina 177, para servirles con las mejores atenciones y mejores precios de la comunidad. Aceptamos todo tipo de seguros y el programa de WIC. El número de teléfono es 212-923-5733. La Farmacia San Jesús, el amigo de su salud. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al doctor Eduardo Piñanelli. Muy buenas noches, doctor Eduardo Piñanelli. Buenas noches, Jerónimo. Como siempre, una gran alegría estar aquí presente
en tu prestigioso programa. Doctor, empezó la vacunación a niños entre 5 y 12 años. Hay muchos padres que están preocupados y confundidos con este proceso de vacunación. Bueno, no debieran estar preocupados. Debemos confiar en las autoridades sanitarias y debemos confiar en los científicos. Y la vacuna ha sido estudiada y es eficaz y es segura. Por lo tanto, yo creo que tarde o temprano tenemos que vacunar a nuestros niños, preferentemente temprano. Doctor, estuve en Santo Domingo y noté muchas personas allá que se han puesto la tercera vacuna sin haber tenido ni 4 meses de haberse puesto la segunda. Y aquí pues exigen 8 meses. Explíqueme eso. Jerónimo, puede ser que son personas vacunadas con Sinovac que realmente no ha dado resultado o ha dado un resultado relativamente pobre. Hay algunos estudios que hablan que esa vacuna solo logra un 50% de inmunidad. Entonces, en esos casos puede ser que esté recomendado, que esté indicado un refuerzo, ya sea con Pfizer o Moderna, incluso antes del tiempo estipulado. Mis pacientes son tiernos, a veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana, Manny Cruz. El nominado 5 veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder. Sábado 29 de enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office del Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella. Muy buenas, amables televidentes de Jerónimo Show. Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas en breves minutitos. Vamos a entregar nuestra porción bíblica del día de hoy. Estamos en el Salmo 113. Dice así en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que goza de ser madre de hijos. Aleluya. Bien, el Señor nos entrega esta porción del Salmo 113, aquí un salmo cortito, pero dice tantas cosas hermosas de nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios, como Jehová no hay Dios. Y Él está en todas partes, está con usted en su hogar, está con usted en su trabajo, está con usted donde quiera que usted camina. Si bien es cierto que
hay que congregarse como lo manda la palabra de Dios. Hay que estar en una congregación al menos 1 o 2 veces a la semana para ir a darle honor al Rey de Reyes en su propia casa, en su propia morada, en la casa de Dios. No es menos cierto que Dios está en todas partes. Y que si usted se propone llevarlo en su corazón, donde quiera que usted estuviere, ahí está Dios. No lo deje en ninguna parte, porque Dios no está simple y sencillamente en la congregación. Dios está en su corazón y por ende, si usted pone a Dios en su corazón, Él estará donde quiera que usted se encuentre. Diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Galant Graphics. Años de servicios a favor de las principales empresas en New York. Letreros creativos, impresión de alta calidad, rotulación, toldos y más. De la mano de auténticos profesionales. Garantía y tecnología. Porque la primera impresión habla bien de ti. Galant Graphics. Design Factory. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿A dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, usted sí es, don. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deje eso ahí. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Los dominicanos amamos esta tierra, donde el sol sale para todos y nos bendice día a día. Vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores, donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro. Somos hombres y mujeres que vamos pa'lante. Somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días. Hoy, juntos iniciamos una nueva era, llena de oportunidades y desarrollo, en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia. Una historia que la contaremos todos. Una historia que nadie la detiene. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todo. Y hasta aquí, amables televidentes, gracias por la sintonía. No se olviden de retrasar el reloj 1 hora antes, ya que vamos a estar en la hora de invierno a partir de mañana. O sea que hay que retrasar el reloj, creo que me parece que a las 2 de la mañana, ¿no? Que serán la 1. Así que estaremos en contacto ya en República Dominicana a las 10 de la noche y 10 y media, y aquí será 9 y media de la noche a partir de la semana que viene. Así es que sigan con nosotros. Esperamos que haya sido de todo el agrado el programa de hoy, con tanta variedad, tanto contenido. Así que nos hacen contacto con nosotros a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga.